Hoy en Algo que Contar tenemos a Andrés Carballo, quien nos va a decir sobre el derecho de la libertad de expresión desde sus dos facetas profesionales y en qué anda ahora. ¿Cómo estás tú con los piropos? Depende. Es Si decir, te, los, si te echan muchos piropos, ¿cómo te pones? ¿cómo me pongo? Yo respondo. Yo respondo. Cuando te dicen, ay, pero esas canas tan blancas yo no te las había visto, qué bellas se te ven, ¿qué dices? Bueno, siempre hay que ser educado. Muchas gracias, ¿no? Aunque sea mentira, pero bueno, no importa. La mentira enaltece el espíritu, ¿no? Y en acto seguido yo respondo, me estás grabando, pero no importa. Yo respondo de la misma manera, ¿no? Es decir, acuérdate, como dice el dicho, entre abogados te veas, ¿no? Exacto. Entonces, aunque fíjate tú que siempre y desde la juventud, que eso fue hace un par de días atrás, siempre, para todos siempre me han nosotros, dicho, obviamente. claro, nos faltaba más. Siempre me han dicho que el gasto es el pelo, el cabello, la pelambre. Uno hace así, entonces, ay, pero imagínate. Pero fíjate que eso es cuestión de herencia, porque mi papá, cuando murió, tenía más pelo que yo. Mira, desde aquí me sale a mí, ¿no? Oh, wow. Y todos mis tíos son peludos también, o sea que es un gen que afortunadamente espero pues que a mi hija tiene el pelo precioso, de verdad que se salió con mi pelo. Y mi hijo también tiene buen pelo. Y bueno, eso es un gen que espero que lo difundan y lo transmitan a su descendencia. Mira, Memo, cuando nosotros estábamos estudiando, eran pocos los muchachos que estaban ahí, pero tú eras uno de los más así como que pelo lindo, te la pasabas con unos Ray-Ban, con los pantalones apretaditos. ¿Qué te buscabas tú por ahí? Te la pasabas era levantando la muchacha, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, eso es una falacia, ¿no? Primero, esos pantalones apretados no es así. Uno siempre usaba sus blue jeans y generalmente, como se dice en Venezuela, los Levi's, ¿no? Porque son Levi's, pero no importa, ya son los Levi's. Y eso era el arma de combate, ¿no? Y por supuesto, quien no haya pasado por Cafetín 1 y Cafetín 2, o sea, está raspado en el examen de la categoría. Exacto. Exactamente. Y cuando yo comencé en Derecho, acuérdate, yo empecé con ustedes comunicación social y en cuarto año, no sé, me dio la tocoquera y yo me puse a estudiar Derecho. Entonces, estudiaba Derecho en la mañana y luego en la noche estaba estudiando comunicación. Y entonces, bueno, tenía doble posgrado, porque por supuesto en la mañana también había que hacer Cafetín 1, ¿no? Tenías doble exposición. Sí. Entonces tenía una novia que mis amigos de Derecho le decían la loba. Y entonces cuando yo agarraba y estábamos en el cafetín y venía la loba, todo el mundo así como si hubiesen echado, no sé, un coronavirus inyectado, todo el mundo salía corriendo, ¿no? Definitivamente, porque era muy brava. ¿Pero ella estudiaba en la universidad también? ¿O no? Ella estudiaba en la universidad. Ajá, cuéntame, ¿cómo es eso? Tú nos estabas contando en estos días que una de esas cosas tremendas que te pasaron, tenía algo que ver con los bolsillos del pantalón que te dejó el autobús. Échame bien el cuento, porque hay gente que no sabe nada de eso. Eso fue bochornoso, te voy a decir, ¿no? Porque resulta, menos mal que en aquella época no había esas cosas en celulares, porque si no estarían todas las redes sociales, ¿no? Pero el segundo día ya estaba pila con la cosa y entonces me voy con el autobús y cuando está llegando, yo iba unos 100 metros antes de, lleno el autobús, por cierto, ¿no? Entonces uno tenía que pararse y caminandito hacia la puerta, porque si no, imagínate. Cuando estaba llegando, yo parado en el autobús, empiezo a sacar la cartera del pantalón y no salía. Era una cartera que parecía una yaca, llena de papeles y cosas de esas, y no había manera de sacarla del bolsillo, y le daba, nada que ver, ¿no? Total del asunto que, por supuesto, no me pude bajar en la parada del autobús, siguió corriendo, y cuando pude sacarla, era más o menos en la plaza La India, ¿no? ¿Qué se llama? Ajá, en la India. Allá, en la Plaza La India, en el Paraíso, imagínate tú, ¿no? O sea, que casi que te dabas la vuelta otra vez por tu casa. No te me faltaron ganas, definitivamente. ¿Pero te devolviste?
¿Te devolviste y llegaste ese día a la universidad o decidiste irte para tu casa? No. Hay que ser cumplido con las obligaciones. Yo agarré y me fui hasta la universidad. A mi clase tarde, pero llegué, pues. ¿Por qué los hombres usan esas carteras así, repletas? Bueno, no sé, pero generalmente ahí tienes todos los documentos que no tendrías que tener. Es que la cédula, que si el carnet militar es el de la recluta, no sé qué cosa, que la tarjeta. Bueno, no sé. La mía estaba requete llena de peroles. Si podía meter la televisión ahí adentro, la cabía igualito, ¿no? Olvídate. Yo creo que pasa igual que en las carteras de las mujeres, que uno anda así de medio lado, repleta de cuánta cosa existe. Y si tú cargas, en mi época yo cargaba el grabador, un paraguas, yo qué sé, hasta el desayuno lo cargabas ahí metido. Por supuesto, aquello era una cosa gigantesca. Claro, si tú vas a buscar la llave, siempre por ley de Murphy va a estar al final de la cartera. Y tienes que sacar el libro romántico, vas a sacar el sándwich de roast beef, luego sacas la Coca-Cola, el botellón, luego no sé qué, hasta que llegas por fin a las llaves, ¿no? Definitivamente. Y las llaves es un llavero, eso es enorme, que pesa como 2 kilos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, mira, pero ¿por qué fue que tú te pusiste a estudiar Derecho? ¿No te gustaba comunicación social o qué? ¿Qué pasaba? Oye, esa es una pregunta complicada, te voy a decir. Y te voy a explicar, bueno, espero que todos mis amigos y colegas no se vayan a poner bravos con lo que voy a decir, ¿no? Porque yo comencé a estudiar comunicación y te confieso de verdad que el primer año yo no le vi el queso a la tostada. Entonces yo siempre... ¿Ah? No, al revés. ¿Fue muy fácil? ¿Se rasparon o fue muy fácil? No. Me refiero a que yo pensaba, y cuando yo leo el pensum, yo digo, esto me va a gustar a mí. Yo siempre he leído mucho, a mí me encantaba mucho leer. Pero entonces cuando entré a la universidad, me faltaba como tener una relación más cercana con el conocimiento. Y entonces historia de la cultura, que si la otra, que si estilo y reacción, que se llamaba. Y bueno, me pareció, y lo comparaba con mis amigos que se estaban caletreando cálculo y física y no sé qué cosa, la mayoría por supuesto ingenieros. Y no, sí me gustó, pero me faltó como algo. De paso tenía la gran guerra con mi papá, porque mi papá era ingeniero civil y nunca le gustó mucho la idea de que estudiara comunicación. De hecho, él me decía, bueno, que comunicación era una carrera de lo más chévere, pero para las niñitas, para las mujeres, no para los hombres. Los hombres tenían que ser o médicos o abogados o ingenieros, etcétera, pero no lo veía así. Y pasé a segundo y pasé a tercero y en cuarto decidí, un poco por complacerme a mí y un poco por complacer a ellos, sin que ellos me hubiesen insistido de ninguna manera, mi papá y mi mamá, decidí ponerme a estudiar Derecho. Entonces vino la segunda parte, y que fue que mi papá me decía que vas a fracasar, que te vas a poner a estudiar 2 carreras, que entonces que no vas a poder. Total del asunto que yo salí muy bien en primer año de Derecho y salí muy bien en segundo año de Derecho y luego, bueno, terminé. Y a pesar de que la comunicación sí me gustaba, por supuesto, y hoy en día tengo que decirte algo muy, muy importante que creo que lo tengo muy metido en el corazón, y es que afortunadamente lo que se sabe en Venezuela de lo que ha pasado durante estos 20 años del régimen chavista, yo le pongo 20 puntos y la medalla de honor a los periodistas, porque han sido valientes, han sido una raza extraordinaria de profesionales, por decir algo, que han dado a la luz pública e internacional lo que sucede en Venezuela. Y por otra parte también los abogados, sobre todo los que trabajan en materia de derechos humanos, que han estado detrás de la defensa de tanta gente que ha sido perseguida y acusada y puesta presa violando cualquier tipo de derecho a la defensa, vamos a decirlo así. Eso para arrancar, derecho a la defensa y todo lo demás. Y todo lo demás. Entonces, con la mezcla de derecho y la comunicación, me ha gustado mucho porque me he especializado en derecho de la comunicación.
Y entonces, bueno, he tenido que ver con libertad de expresión, con radiodifusión, con telecomunicaciones, con derechos de autor. Todo lo que significa la manifestación del intelecto a través de la ley, básicamente. ¿Y en eso trabajaste mucho tiempo en Venezuela? Sí, sí, sí. En Pero, Venezuela. ¿cuál fue tu primer trabajo como abogado de la comunicación, pues? Mi primer trabajo. Bueno, yo me gradué de Derecho, te voy a decir, y no empecé directo a trabajar en aspectos de la comunicación. De hecho, lo que hice fue trabajar en un banco y salí obstinado porque era pura documentación y hacer pagaré y préstamos hipotecarios y fianzas y no sé qué cosa, y eso era hacer como chorizo, ¿no? Sale uno, sale el otro y sale el otro, y bueno, fue una buena experiencia aprendiendo, pero luego entré en Radio Caracas, que fue mi gran escuela en toda la parte de comunicación, y tuve que estudiar mucho bajo el punto de vista del derecho aplicado a medios, es decir, saber mucho de telecomunicaciones, de radiodifusión, saber mucho de derechos de autor, evidentemente libertad de expresión. Eso, aparte que es interesantísimo bajo el punto de vista de los derechos humanos, es interesantísimo la doctrina que a través de los órganos de diríamos, de interamericanos, como la Comisión y la Corte Corte Interamericana de los Derechos Humanos, bueno, sumamente interesante. Y por ahí tuve yo que estudiar y ser avesado en esa materia, ¿no? Pero te tocó lidiar un poco con todas aquellas sanciones que a cada rato le hacían a RCTV cuando Chávez. No, yo cuando Chávez ya yo había salido de Radio Caracas, y cuando Chávez yo estaba en el ejercicio profesional, había montado una pequeña oficina y estaba de consultor jurídico en la Cámara de Radio. Y eso era tema diario, el punto de las relaciones intergubernamentales, por supuesto, y toda la cantidad de problemas que ya se veían y venían con Chávez en el poder, ¿no? Ciertamente. ¿Qué fue lo más fuerte que te tocó, con lo que más luchaste? Bueno, mi labor no era estar demandando ni estar vendiendo opciones judiciales, era simplemente una labor de asesoría, ¿no? Pero tuve la posibilidad y la oportunidad de asesorar a ciertos radiodifusores con los cuales interpusimos recursos, pero eran los cambios que había con la nueva ley de telecomunicaciones, la ley orgánica de telecomunicaciones. Antes existía una ley ordinaria, pues ley normal, vamos a decirlo así, de telecomunicaciones, y con esta LOTEL, ley orgánica de telecomunicaciones, bueno, había que adecuarse. Todos los radiodifusores tenían que adecuarse al nuevo régimen, y había el peligro que muchas de estas estaciones de radio fuesen a incurrir en lo que llaman decaimiento del título. Y es que decir que de un solo plumazo te decían que la concesión no estaba vigente, ¿no? Entonces, en más de una oportunidad tuvimos que meter recursos como amparo, solicitando la renovación por razones jurídicas importantes, y que bueno, afortunadamente creo que todo eso salió adelante, ¿no? Pero a ti te ha tocado vivir, quizás no de manera profesional, pero te ha tocado hacer un seguimiento de todo este proceso que han vivido los medios de comunicación, que hasta que no le ponen la mano, pues no se quedan tranquilos. ¿Qué piensas tú de toda esta situación que ha pasado con los medios de comunicación? A manera personal, no quizás como que no has tenido en tus manos un proceso de este tipo, pero yo he visto que has escrito, que tienes algunos escritos en la prensa. Bueno, a mí me pidió, estando de profesor en la Universidad Católica, yo estuve dando clase. Porque también diste clase. Esa misma materia por la cual pasamos nosotros, que se llama régimen jurídico y la comunicación. Después que sale, vamos a decirlo así, o no sigue dando clase el
el profesor Antonio Reyes Andrade, que fue nuestro profesor, bueno, se me dio la oportunidad de dar clases en la Facultad de Derecho y posteriormente en la Facultad de Comunicación. Y entonces, obviamente por las clases, yo tenía que estar al día de todo el bagaje de leyes y los cambios importantísimos que estaban dándose con relación al ordenamiento jurídico venezolano. Lo que te puedo decir es que muchas de esas leyes, por ejemplo, la famosa y fatídica Ley Resorte, Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, es una ley que no soporta el mínimo análisis bajo el punto de vista de la doctrina de la Corte Interamericana, de los organismos pues, interamericanos hemisféricos, porque es violatoria de absolutamente de la A a la Z de todos los principios que rigen la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿no? El Pacto de San José, Costa Rica, que es la convención, creo que es humana, de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles, Económicos y Civiles, y todo eso, bueno, que por supuesto los medios de comunicación que siempre fueron perseguidos por el gobierno tienen y han tenido muchísima repercusión en estos órganos, sea en la Comisión o sea en la Corte Interamericana, empezando por Radio Caracas, por ejemplo, donde se dio pues, o se manifestó toda la cantidad de violaciones que había en los procesos sancionatorios que llevaba a cabo Conatel. Entonces, mi posición siempre ha sido muy, muy clara. Evidentemente, con muchos, no sé, bagajes de inconstitucionalidad, comenzando por la ley Resorte. Yo, a petición de la Universidad de Extremadura, hace muchos años, saqué escribí más bien, una monografía sobre la ley Resorte. Se llamaba, si mal no recuerdo, el acto informativo y las leyes de desacato en Venezuela, donde se analizaba bajo el punto de vista de la ley Resorte toda esta cantidad de elementos violatorios de la Constitución venezolana, tanto la vieja como la nueva, ¿no? La de Chávez, que tenía que ver con la libertad de expresión. Y en esa monografía es una radiografía bien interesante de todo lo que, bajo el punto de vista legal, tenía que ver con esta ley Resorte, que es manifiestamente inconstitucional. ¿Ese artículo tuyo está en internet? Sí, eso se consigue. Bueno, hay libros, eso está dentro de un libro que se le pidió a muchos profesores de Latinoamérica. Entonces hay monografías de México, de Perú, de Chile, está la mía de Venezuela, y eso se consigue en internet. Ok, en la descripción de este video vamos a dejarla para que las personas que nos están viendo y quieran ahondar en el tema lo puedan investigar. Sí, ¿okay? Sí, no hay inconveniente. Una cosa es lo que era la ley como tal y otra cosa es cómo se le vendió la idea a los venezolanos, porque yo estuve en el Canal 8 por muchos años y una cosa es lo que en realidad quiere la gente que hace esas leyes y otra cosa es en realidad lo que termina siendo la ley y para qué es la ley. Después de muchos años de haber vendido aquello como una maravilla, de que no, de que con esto vamos a poder hacer tales y tales cosas, se vio claramente que le quería era ponerle un freno a todo lo que fuera libertad de expresión, a todo lo que fuera una manifestación en contra de un poder que se estaba convirtiendo poco a poco, o casi que desde el principio, en una forma dictatorial a lo que se había venido o que se ha considerado como democracia. Aunque la democracia en Venezuela también tuvo sus desastres, ¿no? Que por eso fue que cayó todo y la gente creyendo en Chávez y en toda esta locura. Pero lo que te quería hacer, la pregunta es, tú que has estudiado el tema de comunicación y del derecho, ¿cómo ves, cómo se vende una ley que al final se ve que no es de verdad lo que aparenta o lo que le dicen a la gente? Bueno, lo primero que habría que decir antes de contestarte
es que, y esto es una opinión personal, estaba de anteojito lo que venía. Es decir, mucha gente creyó en Chávez y lo primero que yo me pregunté es que nadie que haya dado un golpe de Estado puede tener un ADN democrático. Eso es mentira si pensaban de que un sujeto que violentó la Constitución y que mató gente iba a respetar las reglas democráticas. Los que votaron por él, y yo respeto su opinión, muchos de ellos posiblemente debido a lo que acabas de decir, la cantidad de problemas que ya venía arrastrando el país con malos gobiernos, etc. Es bastante entendible. Pero hubo una gran parte que pensó que ganando Chávez iba a seguir sacando prebendas de todo este asunto, sea por contactos con el gobierno, sea porque pensaban que lo iban a manipular, vamos a decirlo así, sea porque al fin de cuentas consideraban que un cambio no iba a afectar sus intereses y salieron trasquilados, salieron con las tablas en la cabeza. Entonces, una vez que se monta, bueno, sin ir mucho más allá, que es un problema constitucional muy serio y en el cual yo no soy experto en constitucional, a pesar de que es sumamente interesante. La primera pregunta es si la Asamblea Nacional Constituyente, que al fin de cuentas la primera pregunta es si efectivamente era posible bajo el imperio de la Constitución del 61 llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Yo tengo mis dudas y el profesor Bruer Carías tiene un libro interesantísimo, pero donde explica, y yo me sitúo del lado de acuerdo con él, en que eso fue un exabrupto porque la Constitución no lo permitía. La Constitución establecía dos tipos de cambio al texto constitucional, por vía de la reforma y por vía de la enmienda. Y por ninguna de esas dos figuras era posible allanar un nuevo texto constitucional. De manera pues que ya por ahí hubo problemas. Con la segunda, no recuerdo ya si fue una Asamblea Nacional Constituyente o fue un proceso de reforma, si mal no recuerdo, en el 2007, cuando quiso vender la idea de una constitución socialista. La segunda vez. La segunda vez, ¿no? Exactamente. Ahí evidentemente salió trasquilado y luego hizo una enmienda tratando de lograr lo mismo que fue rechazado. Entonces, ya evidentemente con la constitución vigente del 99, era posible hacer una reforma, era posible una Asamblea Nacional Constituyente y era posible una enmienda. ¿Cuál era la figura que utilizaron? La reforma, cuando realmente tenía que haber sido una Asamblea Nacional Constituyente, porque era un cambio fundamental a las reglas del país como tal. No era una simple reforma, aunque fuese muy importante, no era de la materia que efectivamente este hombre quería. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de fondo radica que, evidentemente, en un país donde no existe Estado de Derecho, naturalmente, cuando se pretende impugnar la validez de una ley por razones de inconstitucionalidad, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Porque es evidente que no podemos ir a los órganos jurisdiccionales, a los órganos de justicia, vale decir, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, porque eso es un tribunal que está como un traje a la medida de los intereses del gobierno. Y es por eso que de todas hay que agotar la vía constitucional, la vía, diríamos, del derecho interno para poder acceder posteriormente a órganos internacionales como la Comisión o la Corte Interamericana, donde ahí evidentemente pues ya es otro cantar, porque no son organismos que están vinculados ni tienen intereses con el gobierno. Entonces el tema es complicadito, ciertamente. Es muy complicado y creo que la situación de Venezuela, abordándola desde cualquier punto de vista, es complicada y no es fácil de resolver. Pues nos encanta que por lo menos nos hayas dado un poquito de luces de esta cuestión, pero vamos a irnos a otro tema que tú tenías por ahí pendiente, que estás trabajando con el tema de los sefardí. Háblame un poco de eso. ¿Qué es ese proyecto que están tratando de impulsar y desde dónde lo están empezando tratando de impulsar? Bueno,
Ese es el famoso tema de los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes eran los judíos en aquel momento españoles que a través del edicto de Alhambra de los Reyes Católicos de Isabel y Fernando, resulta que desalojaron a los judíos de la península ibérica, en este caso de España, básicamente, ¿no? Ahí se les dio la oportunidad de convertirse al catolicismo y aquellos que no, pues simplemente tuvieron que emigrar. Muchos se fueron a Portugal, muchos se fueron a otros países. Entonces, en el 2015, España sacó una ley que más o menos era como hacer reparo históricamente a ese hecho terrible de haber desalojado a los judíos del Reino de España en aquel momento. Y se les dio oportunidad a todos los descendientes de judíos sefardíes que pudieran obtener la nacionalidad española cumpliendo unos requisitos, por supuesto. Y ese proceso duró desde el 2015 y terminó el 1 de octubre del 2019. Aquellos que hubiesen cumplido con los trámites procedimentales que establecía la ley, bueno, muchos de ellos ya están en proceso de obtener la nacionalidad española. Sin embargo, Portugal también lo hizo a través de un decreto ley, que es la número 30, si mal no recuerdo, del 27 de febrero del 2015. Y a diferencia de España, este proceso está completamente abierto, está vigente. Para Portugal, se puede, aquellos que demuestren que tienen ascendencia sefardí, pueden solicitar la nacionalidad portuguesa. Y varía bastante con relación al proceso de España, porque en España había que acreditar algún tipo de vinculación con España, por ejemplo, ¿no? Y había que hacer un examen que se hace a través del Instituto Cervantes, donde se le tenía que pasar el examen sobre aspectos sociológicos y constitucionales del Reino de España y tenía que, por supuesto, manejar el idioma español y había que viajar y firmar ante notario público en España. Pero con Portugal sucede que tiene una cantidad de ventajas porque no hay ni que viajar ni acreditar el conocimiento del lenguaje portugués, ni mucho menos pues toda la parte histórica o de procedimientos y conocimientos legales, etcétera. ¿Cómo beneficia esto a algunos venezolanos? Bueno, si logran demostrar que tienen ascendencia sefardí, y la mejor manera, aquellos que no tengan pruebas directas, vamos a decirlo así, es hacer un estudio de genealogía. Y los genealogistas son expertos en buscar debajo de las piedras todo el bagaje ancestral que pueda tener una persona que se piensa que puede tener linaje sefardí. Y la primera pista es los apellidos. Hay un listado que no es plena prueba en absoluto, pero es una guía, es un indicio, vamos a decirlo así, de quienes pueden tener a través de su apellido cierto semblante, cierta descendencia bajo el punto de vista sefardí. Y esta gente averigua precisamente todo este tipo de información y el genealogista al fin de cuentas va a decir, efectivamente, tú tienes un ancestro o tu bisabuelo o más lejos todavía, tú tienes ancestros sefardíes. Pero, ¿cómo es eso de que hay que hacer, hay cuántas generaciones, eso es qué, un examen de ADN, eso cómo llegas a saber si eres o no eres de esa judío sefardí? Bueno, eso es materia de los genealogistas. Ellos se encargan de buscar todas las pruebas y aquí hay libertad de prueba. No es que te vas a enfocar en una prueba específica, sino cualquier cosa que sirva para demostrar este linaje sirve jurídicamente hablando. Nosotros tenemos un caso en este momento, por ejemplo, de alguien de México que le salió que su bisabuela había sido enterrada en un cementerio judío en Altos de Jalisco, por ejemplo, por donde está Guadalajara, por ahí, por toda esa zona. Y todo esto funciona. ¿Cuántas generaciones es necesario poder demostrar que tú eres de
que tienes todos esos numeritos para poder optar a esa nacionalidad. Son como 4 o 5 generaciones. No hay un límite de generaciones. A una amiga mía, de un apellido muy famoso en Venezuela, le salió rapidito porque su abuelo era judío, emigrante que llegó a Venezuela. Hay muchos judíos que llegaron desde Curazao por Falcón, por ejemplo, ¿no? Y habrá veces donde efectivamente tienes que irte a muchas generaciones. Por ejemplo, en el caso mío, que yo me metí en el proceso de España, bueno, una cosa importante es que no necesitas ser judío, en absoluto. Ahorita, o sea, No, claro, para estos procesos, tú puedes profesar la religión que tú quieras y no me interesa. Yo soy católico y bueno, y mucha gente católica en Venezuela se metió en el proceso de España. En el caso mío, a mí me hicieron un expediente genealógico y salió ancestro en la 5ª generación, por ejemplo. Entonces no hay una limitación por ley que te diga que llegas hasta aquí, ni mucho menos. Es una ventaja. Una preguntita. Okay. Esa gente, ¿tiene que haber vivido tu ancestro en Portugal? No, tampoco. No, simplemente con haber sido un judío sefardita. That's it. Sí, exactamente. Ok. Exactamente. Y las ventajas, ahora vamos a eso, a las ventajas. ¿Qué tipo de ventajas son las ventajas que hay por ser, conseguir que tú tienes ese linaje de judío sefardí? Bueno, ¿qué significa? Yo te lo pregunto de otra manera. Para un venezolano en este momento, ¿ve alguna ventaja tener un pasaporte de la Comunidad Europea? Evidentemente que sí. Por supuesto, esto no es diríamos, barato. Tampoco es un proceso que no se pueda pagar, pero obviamente hay que hacer una inversión, definitivamente, ¿no? Ok, ¿y eso entonces es valedero en toda la Comunidad Europea? Claro, claro. Un pasaporte de la Comunidad Europea te permite viajar por toda la Comunidad Europea, te permite trabajar en toda la Comunidad Europea, acceso a seguridad social y todas las ventajas que generalmente existe pues en estos países. ¿Y quién está haciendo ese trabajo? ¿Hay oficinas, hay abogados o hay algún correo electrónico, alguna forma de comunicarse con toda esta gente que está haciendo ese trabajo? Sí, nosotros tenemos un equipo, tenemos genealogistas en Venezuela, en Estados Unidos y en México. Por ejemplo, México obviamente es un mercado potencial muy grande debido a las políticas del régimen actual mexicano, que están emulando un poco a nuestro antecesor Chávez y bueno, hay mucha gente que quiere simplemente salvaguardar sus bienes o sus derechos y tratar de buscar una segunda nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, un punto interesante es que no pierdes la tuya. Es un proceso donde acepta que la nacionalidad originaria del cliente más ahora la portuguesa, ¿no? Pero tú no nos acompañas todas las etapas de esto que estás contando. O sea, si alguien te contacta a ti y empieza, o sea, tú y tu grupo, hasta el momento en que le dicen a la gente, sí, usted está aprobado, vaya y pase, saque su pasaporte. Exactamente. Nosotros lo asesoramos en todo ese proceso. Además que lo que hacemos es velar por los intereses del cliente. Es decir, buscamos la mejor opción, tanto bajo el punto de vista de conocimiento como bajo el punto de vista económico. Entonces, sí, estamos trabajando de esa manera. Pues representamos y ayudamos y auxiliamos al cliente en todo el proceso. Ciertamente. ¿Algún contacto? Se lo dejamos a la gente en las descripciones para que se metan por ese link y puedan acceder a ustedes, pues al grupo. Exactamente. Eso es así. Ahora cambiando de tema, porque tú tienes 2 títulos universitarios. Okay. Lo que nos has hablado todo ha sido de derecho a la comunicación, que sea, pero estás en el área de abogado. ¿Tú no has hecho nada en el área de comunicación? Bueno, debo decirte que estudiando en la carrera en comunicación fui pasante en empresas de publicidad, en agencias publicitarias, ¿no? Pero obviamente estábamos estudiando, ¿no? Y algo que me gusta mucho es escribir.
Y entonces he escrito ciertas monografías. En Venezuela escribía para Publicidad y Mercadeo, PIM, y me encargaba de una columna que tenía que ver con temas legales, bajo el punto de vista del mercadeo, de la publicidad y todas estas cosas, ¿no? He sacado monografías, artículos que tienen que ver con el tema de la comunicación, pero en Panamá, y Panamá es algo extraordinario, y lo voy a decir con muchísimo conocimiento. En Panamá, el sistema legal que impera allí prohíbe al extranjero, si mal no recuerdo, 25 carreras profesionales. Esto, el fondo, es muy interesante. Y te voy a decir por qué. Porque, y volvemos al tema del derecho de la comunicación. Hubo un caso famosísimo en la, no recuerdo, y perdóname en este momento, si fue en la Corte o la Comisión Interamericana. Posiblemente fue la Corte. No recuerdo porque esto es del año 87. Y en el cual un periodista norteamericano estaba en Costa Rica y estaba ejerciendo el periodismo y le abrieron un juicio penal por ejercicio ilegal de la profesión. El caso pasó todas las instancias en Costa Rica y llegó entonces a los órganos interamericanos. Y existe una opinión consultiva que se llama la número 85. Y me estás preguntando cosas que vi hace muchos años, ¿no? Menos mal que la memoria todavía no me falla mucho, ¿no? Donde lo que dijo, palabras más, palabras menos, que el periodismo es una faceta importante de la libertad de expresión. Y el Pacto San José de Costa Rica dice palabras más, palabras menos, creo que es el artículo 13, todos tienen el derecho de buscar, recibir y difundir información de toda índole sin consideración de frontera. Y hacer uso para ello de los medios de expresión. Obviamente, bueno, por supuesto, a Costa Rica la batulearon, la vituperiaron, tuvo que, obviamente, cambiar su sistema legal porque era incompatible con la doctrina interamericana. El periodismo forma parte de la libertad de expresión y además de esto, existe otro problema, más allá de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Es muy simple, ¿no? La restricción está basada en una condición, y la condición es la raza, es la nacionalidad. Y eso es incompatible precisamente con toda la doctrina de derechos humanos, donde está prohibida cualquier tipo de discriminación, de limitación con base al credo, la raza, la condición. Entonces, ¿tú no pudiste ejercer ninguna de tus dos profesiones en Panamá el tiempo que estuviste allá? ¿O qué hacías? Ok. El derecho, por supuesto, lo olvidé en esos términos. Y con la comunicación hay algo que también entra entonces bajo el punto de vista de doctrina, que es interesantísimo. Y es, bueno, ¿cuál es el ámbito realmente del periodismo? ¿Dónde vamos a circunscribir la esencia del periodismo con base a la libertad de expresión? En otras palabras, el periodista ejerce la libertad de expresión, pero no todo el que ejerce la libertad de expresión está ejerciendo el periodismo, sin que sean una antinomia, sin que eso sea contradictorio. Entonces, todo lo que es la opinión, yo puedo perfectamente ejercer la opinión como yo quiera, porque es parte de la libertad de expresión. Bajo el punto de vista del periodismo, el periodista, bueno, tiene como fin la noticia, y la noticia es el fin informativo. Son lo que llaman, pues, los actos informativos que tienen una esencia distinta a lo que es la libertad de expresión como tal, sin que sean contradictorios y sin que, por supuesto, la persona que ejerce la libertad de expresión pueda hacer periodismo, porque, como te he dicho, forma parte de un gran ámbito y entonces sería inconstitucional el negarle la posibilidad de hacerlo. En Panamá, yo siempre tenía una idea que me gustaba mucho y era hablar de la historia de los grandes platos de la comida universal. Entonces, yo no te decía que cómo se hace el arroz con leche. No, yo te explicaba la historia de dónde nació el arroz con leche. Y por ahí me puse
a investigar y saqué una columna en el diario El Venezolano de Panamá, donde cada 15 días sacaba una publicación que se llamaba La historia del mundo en un bocado. Empecé a hablar de la pizza, del helado, de las cotufas, imagínate tú. Hablé pues de el Chateaubriand, de la hallaca, del asado negro, del gazpacho español, de la paella y muchísimos platos, donde todo era la historia de dónde nació tal plato o tal ingrediente, por ejemplo, el café. Y era rico. Para mí era un desahogo interesante. Estaba escribiendo, que a mí me gusta mucho la escritura, y estaba, bueno, enseñándole a la gente cosas nuevas, vamos a decirlo así, ¿no? Suena bien interesante. ¿No se te ha ocurrido que podemos hacer un programa contigo con eso? Sí, claro. O sea, de repente te pones la... Bueno, es un compromiso que estás haciendo con todos nosotros. Encantado de la vida, por supuesto, ¿no? Y de paso, están escritos de una manera amena. No es una escritura sabia, escolástica, ni mucho menos, sino simplemente echando broma, hablando un poco de la parte del cuento, ¿no? Ok, pero no nos cuentes más, no nos cuentes más. Deja todos esos cuentos para tu programa, ¿ok? Bueno, porque entonces esto está buenísimo. Por ahí tengo historias interesantísimas de todo tipo, ¿no? Ciertamente. Oh, ya va, nos falta una cosa. Nos falta una Sí, cosita. Tu nombre es Andrés, pero nosotros te conocemos como Memo. Porque yo soy Andrés Guillermo. Ah, por el Guillermo. Y entonces por el Guillermo, a todos los Guillermos le dicen Memo. Okay. Y quedó así, pues. Exactamente. Okay. Bueno, Memo Guillermo Andrés. Ah, bueno, un tío muy querido me decía Memo Guillermo, pues, ciertamente, ¿no? Pero soy Andrés Guillermo. Memo Guillermo Andrés, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la conversa y haber tenido una conversa tan sabrosa como la que hemos tenido durante este rato. Definitivamente. Tu compromiso entonces es ahora a que nosotros estés con nosotros. Definitivamente.